Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, hora de empezar a ver otra saga en el canal. Partí con una franquicia de juegos de puzzle, así que ¿por qué no ir a otra? En esta ocasión, Professor Layton, franquicia de Level 5, la única que he jugado de ellos, de hecho. También han creado otras sagas como Inazuma Eleven, Inokuni, Yokai Watch, etc. En fin, hoy empezamos con Professor Layton y la Villa Misteriosa, lanzado para la Nintendo DS en el año 2007 en Japón y en el 2008 en Occidente. Y en 2018 sacaron una versión de móviles en HD. Jugué la versión original de DS, por lo que todo lo que diré aquí está basada en esa versión, ¿de acuerdo? Así que echémosle un vistazo a Professor Layton y la Villa Misteriosa. Visualmente el juego es genial, posee una muy buena calidad en los sprites, fondos, personajes, escenarios, etc. Lo que más me gusta en este aspecto es el diseño de personajes. Es bastante distintivo, personajes con diferentes cráneos, estaturas, proporciones, etc. Lucen muy bien. Y el juego posee cutscenes animadas de vez en cuando. No es la mejor resolución porque, ya saben, compresión, pero lucen muy bien. El soundtrack no es mi favorito de la franquicia, pero adoro la música de Professor Layton. Y aquí no es la excepción. Tiene un toque de música clásica, piano, violín, acordeón. La composición es muy buena. Pasemos a la historia. Voy a hablar de toda la trama en profundidad, pero empecemos sin spoilers primero. Herschel Layton y su ayudante Luke Trayton son llamados a un pueblo porque el barón Reinhold, un millonario, murió y dejó un testamento en donde implica que hay un tesoro, la manzana dorada. El que lo encuentre podrá reclamarlo como suyo, dándoles la tarea a nuestros protagonistas de encontrarlo. Hay otros misterios que van apareciendo en el camino, y en general es un misterio entretenido y está bien hecho. Aquí es donde parten los spoilers, sáltense a esta parte si quieren evadirlos y disfrutar el misterio por ustedes mismos, ¿de acuerdo? Bien, todos los misterios poseen pistas sólidas para que se resuelvan de forma natural. El que los habitantes del pueblo sean robots, las piezas que se encuentran después de ser secuestrados, la gente raptada y los ruidos de la torre, porque los robots debían ser reparados cada cierto tiempo y se escuchaba el ruido. Que el secreto de todo era que alguien digno criara a Flora, nos dan pistas en el diario del varón. Claro, hay gente que no le gustará quizás por no ser un misterio derechamente realista, pero en lo que se refiere a construir un buen misterio e historia, los Layton hacen un buen trabajo de hecho. El desenlace es estupendo. Ver que el varón todo lo hizo para asegurarle una vida buena a su hija, sabiendo que iba a morir pronto, gastando gran parte de su fortuna, es genial. Tengo mis pequeñas quejas, eso sí. Hay cosas perdonables como el tema de la construcción de los robots. Son bastante sofisticados para no ser un mundo futurista. Pero casi siempre estos juegos poseen elementos de fantasía, así que se entiende. Sin embargo, hay otras cosas en las que sí creo pudieron haber hecho un mejor trabajo. Primero, no hay mucha fuerza antagónica en la trama. Solo Don Paolo y nada más. Y aún así hay como 3 veces donde derechamente intenta hacer un obstáculo real en la trama. Aparte de que no sabemos nada de Don Paolo en este juego, salvo que quiere la fortuna del barón Reinhold, nada más. No posee el tiempo en pantalla necesario para caracterizarlo mucho. Y su rivalidad con Layton también es una incógnita. Algunos dirán que eso lo cuentan en juegos futuros. Sí,
Es verdad, pero estoy evaluando la Villa Misteriosa. Y si aquí no nos introducen bien al personaje, es un problema de la Villa Misteriosa. Mismo caso que con nuestros protagonistas. Al menos puedo decir que Herschel y Luke sí poseen una personalidad debido a sus interacciones y tiempo en pantalla. Luke siendo ese aprendiz dedicado que aún le falta mucho, pero que siempre está dispuesto a ayudar. Y luego está Herschel, el profesor Layton. Él es similar a Dante de Devil May Cry en cierto sentido. Un protagonista prácticamente perfecto, lleno de atributos positivos para que el jugador diga, genial, ese soy yo. Herschel es alguien inteligente, bondadoso, ágil, valiente. Es la personificación de lo que es ser un caballero. Eso no lo hará muy interesante como personaje, pero cumple muy bien su rol. Y antes de que alguien lo mencione otra vez, sé que Herschel obtiene desarrollo y profundidad en futuros juegos, mostrándonos su pasado y defectos, humanizándolo muy bien. Pero llegaremos ahí eventualmente. Aquí, en este juego y en la caja de Pandora, así es Herschel y está bien. En este juego mi personaje favorito es Flora. El tema de que tuvo que afrontar la muerte de su madre, el tener a una robot personificando a su madre, cosa que no pudo aceptar, por eso pasaba mucho tiempo cerca de su tumba, y después enfrentarse a la de su padre. Esto es algo muy difícil, especialmente para su edad. Y aún así se volvió toda una señorita soportando todo eso, y esperando a encontrar a alguien para adoptarla. El resto, si bien el varón no aparece vivo, se puede ver que era un padre devoto mientras ahondas en el misterio. Y uno que otro NPC llega a ser algo memorable. No es de mis historias favoritas de la franquicia, pero sí es una historia que está bien y me gusta bastante. Sigue el gameplay. Professor Layton es una aventura point and click, por así decir. Tienes escenarios donde puedes interactuar con personajes u objetos, o moverte a otras partes usando la pantalla táctil. Lo principal de esta franquicia son los puzzles. Hay de varios tipos, de razonamiento, observación, incluso algunos con problemas de aritmética y geometría. A veces hay puzzles similares a otros, pero es casi nunca. La variedad de estos llega a ser bastante alta. De hecho, hay como 120 puzzles en la historia, y otros extras después de terminar el juego. Todos los puzzles, al igual que el resto del juego, usan solamente la pantalla táctil, ya sea para seleccionar la respuesta correcta, introducir una cifra, o derechamente mover o dibujar para encontrar la solución. Lo interesante es el cómo estos puzzles están atados a la historia. No es una jugabilidad que se sienta de más, no. Los puzzles están conectados a la trama, resolviéndolos es como avanzas en la historia. Es simple, por ejemplo, una puerta no se puede abrir y requiere un puzzle para abrirla, pero funciona. Eso sí, la gran mayoría de puzzles son opcionales, más o menos. Verán, si bien hay puzzles obligatorios para avanzar en la historia, hay veces en las que te piden que hayas resuelto una determinada cantidad de puzzles para avanzar. Así que es recomendado hablar con varios personajes y explorar para resolver varios puzzles que encuentres. Hay veces en donde sí se siente raro, como cuando Luke y Herschel conversan al interactuar con algo y dicen, oye, me acordé de un puzzle. O simplemente encuentran un puzzle por ahí. Es como muy de repente. Especialmente porque tienen un gran misterio del cual ocuparse, pero bueno, al menos premia la exploración. No solo deben recorrer lugares buscando pistas, pero hay varios puzzles que encontrar. Y monedas. Estas se pueden usar en puzzles para desbloquear pistas, en el caso de que estén algo atorados y requieran algo de ayuda, porque hay puzzles difíciles en el juego, especialmente algunos opcionales y en la recta final de la historia en la torre. Ahora sí, hay puzzles donde derechamente puedes resolverlos mediante prueba y error si solo quieres avanzar, pero primero, no todos los puzzles son así.
hay algunos en donde las opciones son muchas a la hora de dar con la respuesta correcta, y otros en donde sí o sí debes dar con la solución para avanzar. Y segundo, están los picarats. Estos son puntos que obtienes al resolver puzzles para desbloquear contenido extra como imágenes, perfiles de personajes, soundtracks, etc. El tema es, si te equivocas en un puzzle, la cantidad de picarats que recibes al resolverlo es menor, y los puzzles más difíciles te dan más picarats, por lo que hay un sistema de premiación por resolverlos equivocándose la menor cantidad de veces. Eso me gusta. ¿Hay algún problema con el juego en ese aspecto? Bueno, primero, la villa no es muy grande, por lo que varias veces tendrás que recorrer el mismo lugar varias veces. O sea, en una parte debes ir a la mansión, hablar con alguien, salir para hablar con otro personaje y después volver a la mansión para después salir de nuevo. Es un point and click, por lo que no es tedioso o algo, pero sí se nota bastante, especialmente porque futuros juegos tendrían escenarios más grandes evitando ese problema. Otra cosa es la ausencia de memos. Verán, como dije antes, usas la pantalla táctil en todos los puzzles, y en la gran mayoría de estos puedes dibujar en la pantalla, cosa que ayuda a la hora de, por ejemplo, sacar un cálculo para resolverlo, lo cual es genial, excepto que en varios puzzles no puedes dibujar libremente, puesto que al hacerlo el juego trata de identificar si estás marcando una respuesta o no. Aparte, no hay goma de borrar, por lo que si te equivocas debes borrar todo en pantalla, y solo puedes dibujar líneas de un solo color por puzzle. Menos mal, en la siguiente entrega arreglarían esto incluyendo las herramientas que mencioné antes. Y tengo entendido que estas mecánicas están en la versión HD de móviles, lo cual es cool. Entonces, ¿cómo nos queda Profesor Layton en la Villa Misteriosa? Es bueno, no genial, pero sí fue un gran inicio para la franquicia. Posee una buena historia, pero hay personajes en los que se profundiza después. Y el gameplay está bien, pero tiene sus detalles que arreglarían más adelante también. Aún así, creo es el mejor punto de entrada en la franquicia, para apreciar mejor el cómo fue mejorando con el tiempo. Eso sería todo. El siguiente video será sobre Profesor Layton y la caja de Pandora. Si jugaron Profesor Layton y la Villa Misteriosa, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.